Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 28 de agosto del año 2025. Prácticamente estamos ya cerrando este octavo mes, ya unos días más y vamos a estar ya entrando a septiembre. Ya el día lunes será primero ya prácticamente de septiembre del año 2025. El tiempo ha pasado y hay tantas cosas que vemos están sucediendo a nivel mundial. Está librando una batalla, pero en realidad es una batalla espiritual más que todo, porque es una batalla, como siempre, entre el bien y el mal. Al final el mal siempre triunfa, pero debemos de recordar que no triunfa a menos que gane esa batalla. Para ganarla siempre hay que echar mano de el poder del bien. La Escritura nos enseña en Apocalipsis de el Señor en un caballo blanco que viene en los cielos, y dice la Escritura que dice: vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Este es un verso, pero revelador en gran manera, porque nos permite entender que para poder ganar las batallas hay que echar mano a la justicia y a la fidelidad. Esto es importantísimo porque no se pueden ganar las batallas si no se es fiel y si no se ganan de acuerdo, si no se pelea de acuerdo a la justicia divina. No la justicia nuestra, la justicia divina. Verdaderamente la batalla que se está librando entre el bien y el mal, al final sabemos, porque la Escritura lo dice, que el bien siempre prevalece y predomina sobre el mal. Una de las cosas es de que me ha tocado ver en mi caminar como ministro, como oveja del Señor, es que la batalla no se puede ganar pretendiendo que se está haciendo el bien. No se puede ganar haciéndole creer a los demás que se está haciendo el bien. No. El bien definitivamente, su esencia es genuina y su esencia proviene del corazón de nuestro buen Dios. Su esencia la vemos plasmada claramente en la vida del Señor Jesús. Y no se puede ganar una batalla haciéndole creer a los demás que estamos haciendo el bien. Y como repito, tampoco pretender hacer el bien cuando en realidad el trasfondo es malo. Creo que aquí en Estados Unidos está librando una batalla muy fuerte entre toda la gente que está deportando. Yo no estoy de acuerdo en que se deporte a toda la gente, porque hay gente que todo su vida es trabajo, familia, iglesia, ¿no? O algunos que quizá no van a la iglesia, pero tampoco son criminales, son maleantes. Ellos tendrán sus vicios dedicados ahí a su casa, en su familia, ¿no? Aunque no sean cristianos. Pero
como la batalla es a nivel de gobierno, aparecen los demócratas pretendiendo que están haciendo un bien al defender a los criminales que están deportando. Y echando gritos por todos lados, haciéndole creer a todos los ingenuos que ellos son buenos porque están defendiendo a los malos. Y creo que se ha tergiversado la justicia, la terrena, no digamos la de Dios aquí en la tierra, porque hay mucha gente que pretende que hace lo bueno, pero en realidad lo malo. Se ha corrompido mucho las leyes terrenas. Y nosotros entendemos porque Dios nos ha instruido, sabemos que quien se ha encargado de ello es el diablo, definitivamente, su fuente es el diablo, pero claro, para poder proyectarse y hacerlo, tiene que usar a los hombres que están en eminencia, hombres que están en liderazgo, haciéndole creer a todos los ingenuos que ellos son los buenos, cuando en realidad son los malos. Y que definitivamente no se necesita en realidad, decía mi abuela, tener 5 dedos de frente para darse uno cuenta que en realidad el hombre se conoce por sus hechos. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Lamentablemente estamos en un tiempo tan complicado, tan delicado, tan falso, en el sentido de hay mucha falsedad. Y nosotros tenemos siempre que saber, como hijos de Dios, tenemos siempre que saber que lo que nosotros decimos y hacemos tiene que ir de acuerdo al deseo del corazón de Dios y según el propósito divino. El tema de esta noche, para que nos entendamos un poquitito, es la manipulación, es hechicería. Y si es hechicería, pues su fuente es satánica, definitivamente. Pero la manipulación es hechicería. Nace esto porque estaba inquiriendo un poquitito en el Espíritu Santo para un tema para nuestra vida. En Lucas 4.1, una palabra nacía directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Lucas 4.1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, dice, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. El Señor bendiga su palabra.
Mire, amado hermano, hemos tomado tantos temas de este pasaje, pero uno de los temas que yo siempre lo he tenido presente es cómo el diablo usa la escritura para sacar provecho según su deseo y según sus planes. Y al ver acá cómo es que buscó la manera de cómo inducir al Señor a violar la escritura y a dañar el propósito que Dios Padre había puesto en sus manos, de pronto me puse a pensar por un poquitito cómo el diablo, para justificar sus hechos, usa la palabra. También la usa para manipular a otros y de esa manera realizar sus intereses. Creo que, bueno, hace algún tiempo, algunos años, ya bastantitos, unos 15 años, un pastor me abordó en México y me dijo que Dios le estaba revelando que se podían tener 2 esposas. Y me extrañó mucho eso porque siempre lo había conocido como un hombre muy apegado a la escritura. Entonces le dije, ten cuidado porque si bien es cierto, Abraham tuvo más de una, Jacob también, Isaac también, David no se diga, Salomón no se diga. Pero recuérdate que nosotros estamos en otro pacto. Estamos en otro pacto. Entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que me dijo es que veo en la escritura la bigamia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo usa la escritura para desviar del propósito divino al hombre. Usa la escritura para manipular los hechos, los acontecimientos, las situaciones, la historia, en fin, para poder torcer al hombre. Sumado a eso, usa la escritura para justificar sus hechos. Recuerdo un movimiento Creciendo en Gracia, se llamó, desapareció, creo yo, ya. Sonó mucho en los años 90, finales, ya casi en la frontera de terminando los 90, entrando al año 2000, en donde decían que el hombre podía pecar y que no había problema porque el pecado era en la carne y Dios no quería nada con la carne. Y que como eran maduros ellos podían pecar porque el pecado no les afectaba. Murió el líder, pronto, no duró mucho, murió y apareció la esposa diciendo que ella era Jesús en mujer, ¿verdad? Yo creo que estamos en un tiempo muy delicado y que tenemos nosotros que estar conectados con Dios. Y creo que una relación con el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, y una buena relación con la palabra es protección. Pero tenemos que tener cuidado con el corazón, porque Jeremías dice que el corazón es engañoso. El Señor Jesús, que es el modelo, es
sublime su ejemplo. Él era conocedor de la Escritura, sabía la ley perfectamente, pero también sabía cuál era el propósito que tenía que cumplir. El diablo trató muchas veces de desviarlo, de torcerlo, de frenarlo, y buscó formas, maneras de cómo frenarlo de ir a la cruz. Pero el Señor Jesús, aparte de conocer la Escritura, tenía una relación íntima por medio del Espíritu Santo con el Padre. Y sumado a ello, conocía perfectamente cuál era el propósito que el Padre había puesto en sus manos. Entonces, cuando se le presenta esta situación, cuando le dice el diablo, mira, di a esta piedra que se convierta en pan, su respuesta fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego viene y le muestra todo los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dice: mira, todo esto te voy a dar si te postras. Y entonces el Señor le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le lleva al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Y entonces usa la Escritura. Usa la Escritura. Aunque dijo: voy a usar la Escritura, porque en las dos tentaciones anteriores no usé la Escritura, pero ahora voy a usar la Escritura y le voy a decir, y entonces le dice: mira, lánzate de aquí, dice, porque al final de cuentas él va escrito está. A sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y entonces el Señor Jesús le dijo: se ha dicho también, no tentarás al Señor tu Dios. El escrito está, que dicho sea de paso, esa es la verdadera guerra espiritual, la falsa guerra espiritual que nos enseñaron o por las cuales pasamos, aunque yo no pasé mucho por ello. Era de derramar aceite, agua, vino, sal, y rentar helicópteros, avionetas para tirar en las naciones, en los pueblos. Y no vimos nada de efecto bueno en todo ello, porque no era la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es doctrinal. Escrito está contra escrito está. Pero me permite a mí entender y ahondar un poquitito más en esto y darme cuenta que el diablo, para justificar sus hechos, usa la palabra. También la usa para manipular a otros y de esa manera realizar sus intereses. Porque al decirle que estas piedras se conviertan en pan, mira, todo esto me fue dado a mí, yo te lo doy a ti, mira, lánzate de aquí porque Él va a enviar a sus ángeles para que te guarden y no te vas a matar. La Biblia dice que tu pie no va a tropezar en piedra. Entonces el Señor, que aparte de tener el conocimiento de la palabra, tener una relación por el Espíritu Santo con el Padre íntima, conocía el propósito de Dios. Aparte de ello, recordemos el discernimiento que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, esto a mí me permite entender y ver, al darme cuenta cómo están pasando las cosas a nivel mundial, cómo esas grandes multitudes, aunque a la gran mayoría les pagan por hacer esas manifestaciones que hacen. Me refiero a favor de Palestina y en contra de las leyes de las naciones, etcétera. Definitivamente es gente que le hicieron un lavado de cerebro y está siendo manipulada para sacar un propósito y de esa manera poder tomar las naciones, eliminar las constituciones de cada nación, etc. Pero bueno, no es el tema, pero observando un poquitito como todo lo que sucede allá afuera, el diablo lo quiere infiltrar dentro de la iglesia. De pronto salta a mi corazón por medio del Espíritu el recordar
recordarme que la manipulación es satánica y que nosotros tenemos que tener, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado con la manipulación. No solamente el no dejarnos manipular, pero tampoco manipular a otros, porque son dos cosas, ¿eh? El no dejarnos manipular, pero tampoco manipular a otros. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente es que Satanás conoce mucho el alma, que es el terreno donde él se mueve. El alma donde habitan los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los afectos. Ese terreno lo conoce muy bien, porque es ahí donde él trabaja. Es el terreno de la mente, del corazón. Y entonces el Señor me habló, me dice que hay que tener cuidado con la manipulación, pero insisto en esto. No es solamente la manipulación, no es solamente no dejarnos que nos manipulen, pero tampoco manipular a otros. Y entonces tomo como ejemplo primero cómo el diablo usa la escritura para sacar sus intereses, para sacar provecho a sus intereses, realizar sus intereses, llevar a cabo sus intereses. Su interés, repito, era estorbar el propósito de Dios de que el Señor Jesús no fuera a la cruz. Y si iba a la cruz, pues que no fuera que no fuera sin mancha y sin pecado, sino que fuera en rebelión a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto me permite a mí entender que hay quienes usan la palabra para manipular a otros, exactamente como lo hizo el diablo. Como el diablo usa la palabra para manipular a otros. Y eso es delicadísimo. Delicadísimo porque estamos en un tiempo donde en los aires se mueve un espíritu de manipulación, exactamente como lo están haciendo los gobiernos con las multitudes para poder implantar un nuevo orden mundial. Pero como repito, el enemigo no quiere solamente lo de afuera, sino quiere infiltrarse dentro de la iglesia y que lamentablemente se ha infiltrado en muchos lugares. Entonces, así como él utilizó la palabra al decirle al Señor, mira, lánzate de aquí, del pináculo del templo, lo más alto, porque escrito está. A sus ángeles te encomendará para que te guarden. Él pensó que, como en los dos ejemplos anteriores, cuando le dice, es que esas piedras se conviertan en pan, y cuando le muestra todos los reinos del mundo, y le dice, te lo voy a entregar porque a mí me fui entregado, ¿no? Pero en la tercera le dice, mire, lánzate porque escrito está. Dijo, bueno, entonces voy a usar lo escrito está, para que vea que está en la Biblia. Y entonces usa lo escrito está y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces esto me permite a mí entender que hay quienes usan la palabra para manipular a otros. Es delicadísimo, hermano, delicadísimo, delicadísimo usar la escritura para sacar un provecho personal, para realizar un propósito personal. Es muy delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque la hechicería es satanismo. Otra de las cosas que vale la pena mencionar como segundo ejemplo es, hay quienes usan los dones para manipular a otros. Y nosotros tenemos que entender que los dones no son para manejar el propósito de Dios, sino es para edificar, para aportar al propósito divino. Pero hay quienes usan los dones, que en realidad si los van a usar para manipular, pues definitivamente no fue Dios. Exactamente el fenómeno que sucedió en el Viejo Testamento con los profetas cuando decían, así dice el Señor, pero el Señor les hablaba por medio de los profetas genuinos y les decía, hey,
Yo no los mandé a decir esto, fue Baal. Ellos profetizan en el nombre de Baal. Lo asombroso de eso es de que ni ellos mismos sabían que la inspiración venía de Baal. Entonces, nosotros tenemos que entender que el querubín caído de Ezequiel 28 conoce los dones. Conoce los dones porque recordemos que son 9 dones y él tenía en el pectoral que usaba, tenía 9 piedras que representan los 9 dones. Había un metal que era el oro y representa la santidad, o sea, imita la santidad también como el Santo Papa, ¿verdad? También imita la alabanza, imita la prosperidad, imita las coberturas porque era querubín cubridor. Entonces, la manipulación no es solamente cuando alguien usa la escritura para manipular a otros. La manipulación es también cuando alguien usa los dones para manipular a alguien. El Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor dice que hay que hacer esto. Otro de los ejemplos es, hay quienes usan los sueños. Yo tuve este sueño y mire, es bonito cuando alguien tiene un sueño y busca la interpretación en Dios o lo busca con el pastor o alguien que inspira confianza, ¿verdad? Y no solamente por recibir la interpretación que está buscando quiere que le den, ¿no? Entonces, lamentablemente también en la manipulación también hay quienes usan los sueños para manipular a otros. Es tan asombroso y es bien delicado esto que le voy a decir, pero hay quienes manipulan las promesas escriturales. Agarran las promesas, las manipulan para manipular a aquellos que le escuchan o para sacar un provecho. Eso es como poner un ejemplo, ¿verdad? Que alguien llegue y se le acerque y le diga, mira, préstame dinero, ¿verdad? Por ejemplo, préstame dinero. Y recuérdate que la Escritura dice que el que al pobre presta, a Jehová presta, ¿verdad? Entonces, es manipular para sacar un provecho, ¿no? Entonces sí tenemos nosotros que tener mucho cuidado con la manipulación, porque incluso hay quienes pretenden manipular al espíritu para aprovecharse del pueblo y sacarles dinero. Eso fue lo que sucedió con el falso mensaje de la prosperidad, en donde el Señor me dijo que aquí hay 20 de a 1000, hay 20 de 500, 20 de 200, 20 de 100, 20 de 50, 20, y ahí le van bajando hasta trasquilar a todos, ¿no? Entonces el Señor me mostró, me dijo que aquí hay quienes van a donar su carro, van a donar su casa, etcétera, etcétera, ¿no? El Espíritu me dice que si no tiene dinero cash, que entonces un cheque, y si no, saque su tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, hermanos, manipular, dándole un matiz o un toque muy espiritual, es hermano, delicadísimo. Porque lo interesante de esto que hasta ahorita he dicho es que hay manipuladores que con tal de que hagas lo que ellos dicen, algunos dejan de hacer cosas que la Escritura ordena hacer. O incluso otros, por el contrario, hacen cosas contrarias a las que la Escritura dicta con tal de, sin palabras, manipularte para que hagas sus deseos. Para que hagas sus deseos, ¿verdad? Por poner un ejemplo, cuando alguna oveja quiere manipular al pastor para que haga sus deseos, muchas veces dejan de congregarse, ¿verdad? Por 2 o 3 o 4 servicios, con tal de que el pastor acceda, ¿verdad? Y
y los busque y les diga y les ruegue. Y yo no digo que el pastor no lo pueda hacer, claro que lo debería hacer, todo depende también si es un recién convertido, pues claro, hay que ir a buscar el corderito, así como David cuando venía el oso o león y agarraba al corderito, lo iba a buscar, desjarretaba al león, al oso y traía al corderito, pues son recién convertidos, pero que cuando ya son viejos, pues, y hasta mañosos, ¿verdad? Cuando ya tienen años en el evangelio, y todavía quieren que uno les esté rogando. Muchas veces, hermano, lo hacen de manera para manipular. Pero no solamente aplicado a pastor oveja, muchas veces es sucede hasta en las familias, los hijos manipulan a los padres o los padres manipulan a los hijos con tal de sacar sus propósitos, con tal de realizar sus intereses. Sucede en los trabajos también, muchas veces sucede en los trabajos. Pero nosotros debemos de entender muchas cosas acerca de esto. La manipulación, escuchen lo que le voy a decir, la manipulación siempre lleva como propósito saciar los deseos personales, cumplir los deseos personales, realizar los intereses del manipulador. La manipulación nunca va a buscar los intereses de los otros, va a buscar los intereses propios. Y oiga lo que le voy a decir, porque esto es todavía mucho más profundo. La manipulación nunca va a buscar los intereses de Dios. Y eso era lo que el diablo buscó, que el Señor Jesús violara la ley, tentara al Padre, porque eso le iba a venir como un récord en su intachable caminar. Y nosotros tenemos que entender que la manipulación siempre lleva como propósito saciar, cumplir, conseguir, realizar los intereses del manipulador. Eso es algo importantísimo, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero oiga esto también, por lo regular, y esto lo acabo de mencionar, el manipulador siempre presenta una imagen muy espiritual. El diablo llegó con el Señor Jesús y le dijo, mira, haz que esta piedra se convierta en pan. El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le lleva a la altura del pináculo del templo, le muestra la gloria de los reinos del mundo, el dominio, le dice, todo esto te voy a dar si te postras delante de mí, porque a mí me fue dado. Y entonces el Señor le responde, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, cuando vio que no pudo, entonces usa la misma forma en que Jesús le respondía, le dice, mira, pues escrito está, le lleva al pináculo del templo, le dice, mira, escrito está, lánzate abajo. Primero le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. Luego lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Pero en la tercera vez le dice, mira, escrito está, lánzate del pináculo del templo. Y dice, el pináculo es lo más alto, al cabo él va a enviar a sus ángeles, pues escrito está. Entonces, el manipulador va a presentar siempre una imagen muy espiritual, muy espiritual. Muchas veces va a usar la escritura, ¿verdad? Y una imagen muy espiritual es cuando dicen, no, es que el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me hizo saber, ¿verdad? Otra característica del manipulador es que tiene mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento, como la tenía el diablo. Que no tiene todo el conocimiento, pero tiene mucho conocimiento, el Señor lo reprenda. Y por eso es que dijo, mira, escrito está, a sus ángeles se encomendará. A sus ángeles va a enviar para que te guarden, para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra.
O sea, tiene mucho conocimiento de la palabra, el manipulador, y usa la palabra, ¿verdad? Para manipular. Y por último, el manipulador siempre, oiga esto, porque esto es interesantísimo, el manipulador siempre le va a atribuir a Dios lo que sale de su boca. Siempre le va a atribuir a Dios lo que sale de su boca, pues escrito está, ¿verdad? Siempre así es que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo, ¿no? Pero lo que es más peligroso todavía, y que lamentablemente hay manipuladores que desconocen que están siendo usados por el diablo, no para edificar, sino para estorbar, frenar y hasta destruir los propósitos de Dios, porque eso era lo que quería con Jesús. Lo que quería era estorbar, frenar y destruir el propósito que el Padre había puesto en las manos de Jesús. Delicadísimo, hermano, delicadísimo. Y lo tremendo está que hay manipuladores que no saben que están siendo usados por el diablo. Vuelvo a retomar el ejemplo. Recuérdese de los profetas de Baal. Decían, así dice el Señor. Porque pensaban ellos mismos que la inspiración venía de Dios, cuando en realidad era Baal. Y el Señor se los recrimina y le dice, yo nunca los envié. Nunca les dije que dijeran eso. Otro de los ejemplos que tenemos claros es en Mateo 16:23, cuando Satanás agarra a Pedro, toma al Señor Jesús, lo aparta, lo pone lejos de los demás y le dice, no, ¿cómo vas a ir tú a la cruz? Si mira, tú eres una persona buena, has hecho puras cosas buenas. Pero entonces el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque manoseó el sentimiento, el alma de Pedro, porque Satanás conoce el terreno del alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los afectos. Pero que era lo que buscaba el diablo, es sacar sus intereses, hacer que Jesús no fuera a la cruz, eso era lo que buscaba Satanás. En eso estaba yo, amado pueblo, cuando le preguntaba, Señor, ¿cómo le decía? ¿Cómo poder evitar manipular a alguien y que alguien nos manipule? Porque no es solamente que nos manipulen, sino es manipular a alguien más. Ese es el punto también. ¿Cómo evitamos caer en la manipulación? Y Dios que el Señor, que es tan precioso, hermano. Para nosotros, evitarnos caer en la manipulación y no manipular a otros, tenemos que renunciar a nuestros intereses. Voy a repetirlo porque quiero que quede claro. Para nosotros, evitar caer en la manipulación y manipular a otros, tenemos que renunciar a nuestros intereses. Pero voy a decir algo más. Para no manipular a otros y no caer en la manipulación, tenemos que no acceder a los intereses de otros que intentan manipularnos, y algunas veces hasta con sus chismes, porque buscan sus propios intereses. En otras palabras, tenemos que renunciar a los intereses nuestros y a complacer los intereses de los demás.
voy a dejarlo claro. ¿Cómo evitarnos caer en la manipulación y cómo evitarnos cómo evitamos manipular a otros? Renunciar a nuestros intereses y no acceder a los intereses de los demás. Pero esto que le voy a decir es clave. Honrar los intereses de Dios para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. O sea que para no caer en las artimañas del diablo, el Señor lo reprenda, de la manipulación, para no caer en ser manipulados y manipular a otros, tenemos que renunciar a nuestros intereses. Y tenemos que no acceder a los intereses de los demás, sino honrar los intereses de Dios para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. Pero también es importante mantener tu corazón fiel al Espíritu Santo, a su palabra y a su propósito. Porque eso será una protección en contra del manipulador. Voy a repetir esto. ¿Cómo evitarnos caer en la manipulación y cómo evitamos manipular a otros? Renunciar a nuestros intereses. No acceder a los intereses de los demás, que muchas veces intentan manipularnos. Pero también la clave es honrar los intereses de Dios para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Renunciar a mis intereses es no voy a buscar mis intereses en la gente, o sea, voy a manejarlos para sacar mis intereses, pero tampoco voy a acceder a los intereses de ellos que quieran manipularme, porque renuncio a mis intereses, no los voy a manipular. No accedo a los intereses de ellos, no me van a manipular, sino voy a honrar los intereses de Dios para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. Es importante mantener tu corazón fiel al Espíritu Santo, a su palabra y a su propósito, porque será una protección en contra del manipulador. Por eso le decía en un principio, ¿cómo se ganan las batallas? La Biblia dice en Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Cómo se ganan las batallas? Justicia es su palabra, fidelidad es el corazón fiel, y verdadero quiere decir que no es hipócrita, sino que es genuino. Es tan asombroso, cómo es que el Señor Jesús renunció a sus intereses y no accedió a los intereses de los hombres, sino honró los intereses del Padre para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. Considere lo que digo y que tenga presente esta verdad tan especial. Esta es una perla para mí. Qué importante es en nuestra vida renunciar a nuestros intereses, porque de esa manera no vamos a manipular a nadie. Qué importante es también no honrar los intereses de los demás, porque de esa manera no nos van a manipular. Lo importante es honrar los intereses de Dios para con todos los hombres, comenzando con su pueblo. Qué rico está esto. Si hubiera alguien que no conoce
a Jesús como su Salvador, hoy es una buena noche para decirle: Señor, hoy te reconozco como mi Salvador. Hoy, Señor, yo quiero entregarte mi vida, pedirte que me perdones mis pecados, que me laves con tu sangre. Los brazos del Señor Jesús todavía están abiertos para encontrar la salvación eterna en su sacrificio en esa cruz. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor y que no ha entendido en realidad el camino del Evangelio, y que su Evangelio es solamente ser miembro de alguna iglesia, acércate a Él, dile: Señor, revélame tu palabra, revélame tu voluntad. Yo te aseguro que lo va a hacer, porque al que tiene hambre le dan de comer, al que tiene sed le dan de beber. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname, sáname. Ahí donde está la enfermedad, dile: Señor, sáname, Padre Santo, sáname, Señor bueno, te lo pido. Quiero tener salud para servirte, para buscarte, para seguirte buscando, para seguirte sirviendo. Y termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y hazle un clic a tu teléfono. La censura es fuerte, pero si nos unimos, le damos un clic al teléfono, Dios puede llevarle esta palabra a alguien que necesita entender un poco más al Señor. No sabemos los días venideros cómo se va a poner la situación, pero no se va a mejorar. No hay hombre que pueda mejorar la situación en la tierra, solamente uno, llamado Jesucristo. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. El día de mañana estaremos saliendo en vivo 8:30 de la noche desde la iglesia en Carolina del Sur. Cuídense mucho y bendiciones, y comparta con sus contactos. Bendiciones.